esta noche tenemos un tema bien interesante y vamos a poner primero una base para poder trabajar sobre el mismo, que está en la epístola de los Corintios, la segunda carta, en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 18, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 al 18. Dice de la siguiente manera: el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que, si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y, hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, si tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Entonces, este versículo, este párrafo que estamos viendo acá en 2 de Corintios, nos presenta algo muy interesante, y es un caso de análisis que Pablo está haciendo con respecto a lo que era el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto hoy en día. Pablo les dice que el antiguo pacto tenía una cierta gloria, y que cuando Moisés dice que recibió esas tablas y estaba en la presencia de Dios, dice que hasta su rostro resplandecía, que él bajaba y tenía que ponerse un velo porque la gloria que él tenía proyectaba, irradiaba tal luz que la gente lo veía, y Dios le mandó a Moisés que se pusiera ese velo. Entonces Pablo comienza a hacer un caso de análisis comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo, lo que nosotros tenemos hoy. Y él viene a decir algo muy interesante, que en la Reina Valera 60 él dice que nosotros somos transformados como de gloria en gloria, como viendo en un espejo la gloria de Dios. Dice el versículo 18 lo siguiente, en la tercera parte, dice: nos hace más y más parecidos ¿a quién? A Él. Y ese Él, podemos asumir que estamos hablando de Jesucristo. Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces nos pone esto un punto tanto de partida como un punto también de llegada a nuestro crecimiento. Y ese punto de partida y de llegada es justamente Cristo. Es decir, cuando nosotros venimos al Señor como hijos de Dios, estamos en una constante evolución. Y en este momento es prudente introducir el tema que vamos a estar viendo, que es cómo vencer la tentación. Si estamos hablando de que los hijos de Dios somos probados, que somos tentados, es importante que nosotros conozcamos también cuál es el plan que Dios tiene con nuestras vidas. Es decir, qué se propone Dios hacer con nosotros. Nos enseña la palabra que nosotros estamos en un proceso de constante mejora. Repita conmigo: constante mejora. Y es muy conocido en los círculos de ingeniería y a nivel de proceso y optimización de procesos una frase que yo creo que grafica muy bien esto. Es un principio que se podría encontrar a lo largo de las Escrituras, que dice algo más o menos así: lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se mejora. Podemos aplicarlo a cualquier aspecto de la vida y a muchas cosas.
Lo que nosotros no medimos no lo podemos controlar, y si no podemos controlar algo, necesariamente no vamos a poder optimizar o no vamos a poder mejorar aquello en lo cual estamos hablando. Y si ponemos esto que acabamos de decir en perspectiva con lo que dice la palabra, nos enseña que nosotros somos hechos cada vez más parecidos a Cristo, que somos transformados a su gloriosa imagen, nos dice Pablo en los Corintios. Entonces nosotros como hijos de Dios también estamos en un proceso de continua mejora. Podemos encontrar más evidencia en la escritura de esto. Nos dice que la senda del justo, usted lo ha escuchado, es un versículo muy conocido. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que su día es perfecto. Nos dicen por allá en los Salmos: enséñanos a contar nuestros días, de tal forma que nosotros adquiramos sabiduría. Es decir, el camino del cristiano constantemente está en un match, en un proceso de comparación para llevarnos hacia la estatura del varón perfecto. ¿Se entiende? ¿Cierto? Si estamos en un proceso de constante evolución, vayamos todavía más atrás, en el diseño original, el diseño de Dios para el ser humano. Nosotros fuimos creados para estar en el perfecto amor de Dios. Fuimos creados para amar, pero por causa del pecado, las consecuencias y el alcance del mismo, el ser humano necesariamente desde etapas muy tempranas aprende a temer. ¿Cierto? La Biblia nos dice a nosotros que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando pensamos que el temor comienza a ser inoculado en nosotros desde esas etapas pues, de niños, cuando comenzamos a crecer y el ser humano es expuesto a esto, comenzamos a desarrollar una serie de máscaras a lo largo de nuestra vida por causa del temor. Y es allí donde ingresan los complejos, donde intentamos adecuarnos a lo que dice el mundo, donde entran las distorsiones de personalidad, las distorsiones de identidad. Muchos crecimos apartados del Señor, aun cuando nacimos en un hogar cristiano. Algunos nos apartamos consciente, otros inconscientemente de Dios. Y todo lo que el mundo enseña, con sus valores, sus distorsiones y demás, de una o de otra manera comienzan a pintar en nosotros un retrato o un autorretrato distorsionado de lo que se supone que nosotros seamos en Cristo. Entonces tenemos lo siguiente: crecemos sin el Señor, el mundo configura una serie de variables en nosotros, y cuando venimos a Cristo nos encontramos que estamos a millas a distancia del diseño que Dios tenía para nuestras vidas. Y es en ese momento, cuando nosotros venimos al Señor, cuando decidimos por Cristo, que inicia el proceso más maravilloso que usted y yo vamos a conocer, que es el proceso de restauración. ¿Proceso de restauración de qué? Proceso de restauración a lo que nosotros se supone que seamos en Él, a la estatura de ese hombre maravilloso. Como nos decía Corintios arriba, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y esta misma idea, Pablo la continúa en Corintios en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, veámoslo, estamos en el 3, segunda de Corintios 4 ahora, del versículo 16 al 18. Él continúa desarrollando esta idea del proceso de restauración y de mejora continua en conformidad al diseño de Dios. Segunda de Corintios 4, del versículo 16 al 18, Pablo continúa diciendo lo siguiente: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y vemos cómo a la altura del versículo 16 él dice: no desmayamos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Vemos aquí presente la misma idea que Pablo viene desarrollando desde el capítulo 3, cómo nosotros como hijos de Dios constantemente estamos en un proceso de mejora. Entonces, la pregunta, y orientándonos al tema del día de hoy, que es cómo vencer la tentación, es: ¿cuáles son los instrumentos que Dios utiliza
para que nosotros seamos transformados. ¿Cuáles son los mecanismos que Dios tiene a su mano y que Él utiliza para que nosotros seamos transformados y que entremos en conformidad con el diseño que Dios ha diseñado para nosotros? Y aquí vamos a hablar de dos cosas, las cuales nosotros las percibimos muchas veces como si fueran la misma, pero en realidad son totalmente diferentes. Persiguen un objetivo distinto y el que las origina también son dos individuos diferentes. Vamos a hablar de dos fuerzas que están en contraste, en constante oposición, y una son las pruebas y la otra es las tentaciones. Que cuando nosotros estamos en el meollo del asunto, vemos como si fuera lo mismo, es decir, estamos en medio de una situación en la cual nos vemos bajo presión, pero a como puede que nosotros lo veamos de manera negativa, más bien Dios lo esté utilizando para nuestro propio crecimiento. Y muchas veces, en medio de esa situación que estamos pasando nosotros, el enemigo también va a querer sacar una partida. Y es ahí donde entra la tentación. Y nosotros tenemos que saber interpretar y leer muy bien en medio de qué estamos para poder responder conforme a lo que Dios está pidiendo de nosotros. No es lo mismo una tentación que una prueba. ¿Sí? Es más, usted puede ser tentado y no pecar. La concupiscencia carnal no es pecado. El problema es cuando nosotros le damos seguimiento a la tentación y caemos. Pero vamos a ver cada una a la luz de la palabra. Vamos a ver lo que son las tentaciones y vamos a ver lo que son las pruebas también. Entonces, veamos Santiago capítulo 1, versículo 13, del 13 al 14. Nos dice lo siguiente. Vamos a ver primeramente las tentaciones. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14, nos dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, y hago el énfasis, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es decir, Él refiriéndose a Dios, ¿verdad? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Podemos ver entonces en este versículo muy claramente que la tentación no la origina Dios. La tentación viene a nosotros por nuestra humanidad caída, por nuestra concupiscencia, ¿verdad? Dice que Dios no tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, vemos aquí algo muy interesante, y es que la tentación Dios no la origina, la tentación viene a nosotros por nuestra humanidad caída, pero hay otros versículos que nos hablan con respecto a la tentación, que les voy a dar las citas para que ustedes las apunten. Por ejemplo, Mateo 6:13 y 24:41. El primero nos dice lo siguiente: y no nos metas en tentación. Aquí está hablando Cristo. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El siguiente dice: velad y orad. Tenemos también al maestro acá. Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces encontramos al maestro refiriéndose a la tentación en términos muy interesantes. Número uno, primero le está hablando al Señor y diciéndole: no nos metas en tentación. Y en el segundo caso está hablándole a los discípulos y les dicen: velen y oren para que no entren en tentación. Es decir, él está dibujando un cuadro y está pintando con un color y un matiz muy evidente que la tentación no es algo positivo, ¿cierto? Y que no puede venir de Dios. Es más, en el versículo anterior nos dice que no viene de Dios literalmente. Pero nos vamos a encontrar otro caso en la Escritura muy interesante, que se puede ver similar a una tentación, que es las pruebas. Y les doy versículos para que tomen notas. Primera de Pedro 1:17, Primera de Corintios 11:19, Primera de Timoteo 3 del 8 al 10 y Segunda de Timoteo 2:15. Ahora veamos lo que nos transmiten estos versículos referente a la prueba. Dice en Primera de Pedro 1:17: para que sea
sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, es decir, la fe, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos está hablando aquí de que la fe debe ser sometida a prueba y que esto va a tener un efecto agradable delante del Señor. El segundo caso nos dice, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Tercer caso, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho a vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y vamos con el cuarto y último versículo para esta mesa que estamos aquí analizando de evidencia. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Entonces vemos cómo acá se nos habla de la prueba y se nos presenta en términos positivos. Se nos dice que como un ministro tiene que presentarse constantemente a Dios aprobado. Se habla del obispo arriba, del diácono, perdón, y se dice que esta persona tiene que ser sometido a prueba primero. Se nos dice que la fe tiene que ser probada y se nos habla también que es necesario que haya divisiones en ocasiones para que se vea quiénes son aprobados. Nos muestra una idea, un marco de operación en el cual una persona, un hijo de Dios, va a pasar por una serie de procesos o por un proceso y que eso nos va a dar un resultado. Y que ese resultado es que esa persona o es aprobada o desaprobada, pero pasa por una prueba. Ahora, lo interesante de esto, entrando un poco en la gramática, cuando vemos la parte de tentación y cuando vemos la palabra prueba en la escritura, es que las palabras griegas de las cuales vienen estas dos son diferentes y arrojan un significado y un marco conceptual distinto. Es decir, cuando hablamos de las tentaciones, la palabra tentación en la Biblia viene de una palabra o una voz griega que se pronuncia pirasmos. Ahora es importante que entendamos lo que significa, después la comparemos con el equivalente en prueba. A nivel de tentación, pirasmos significa lo siguiente. Dice que es exponer, estamos hablando de pirasmos que representa tentación, exponer atención con el fin de exponer los puntos débiles de un objeto o una cosa. Es un tipo de prueba diseñada para exponer las faltas y debilidades. Se deriva de una palabra que significa traspasar. Entonces, cuando hablamos de la palabra pirasmos, que es de la cual se deriva tentación, nos está mostrando un caso muy interesante aquí, y es que es un tipo de prueba o un proceso, una situación que alguien va a pasar con el objetivo de exponer las debilidades que eso o esa persona tenga. Tiene que ver con traspasar algo. Y cuando hablamos de prueba, la voz griega de la cual se deriva esto se pronuncia dokimio. También significa prueba, y la vamos a encontrar en la Biblia traducida de manera intercambiable, tentación o prueba. Pero el concepto es totalmente diferente, es el siguiente. La idea de esta prueba significa o es la que se hace al final de un curso, al cierre de un ciclo lectivo. El propósito de esta prueba es mostrar las fortalezas de algo, es una prueba de aprendizaje. Tenemos por un lado entonces pirasmos, que representa tentación, y tenemos por el otro lado dokimio, que representa una prueba que se hace al final de un ciclo con el propósito o el objetivo de mostrar las fortalezas y el aprendizaje de algo o de alguien. Muy interesante, porque entonces nosotros como hijos de Dios nos vemos en la siguiente situación. Podemos estar en medio de algo, de un desierto o de una prueba, y va a venir el Espíritu Santo y va a venir Dios, y cada uno está esperando de nosotros un resultado. Dios va a venir para probarnos y sacar de nosotros lo mejor, y el enemigo va a venir apostando a nuestra vieja naturaleza para ver de qué manera volvemos atrás. ¿Ok? ¿Cómo podemos ver esto? Veámoslo a la luz de la palabra y de una vez introduzcamos la parte práctica de esto, es decir, cómo vence un hijo de Dios una tentación.
Si sabemos hasta acá, recapitulemos que estamos en un proceso de constante mejora hacia el diseño original, y ese diseño original es Cristo, que nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto. Sabemos también entonces que en nuestra carrera va a haber pruebas y va a haber tentaciones, que el enemigo persigue algo, que Dios busca algo también. ¿Cómo se supone que nosotros venzamos? ¿Y qué es esto que parece tan disyuntivo, en lo cual nos dice que Dios no tienta a nadie, pero a la vez nos encontramos lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 1, que es que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado? Parece una idea completamente paradójica, es decir, el Espíritu de Dios tomó a Jesús y lo llevó al desierto para que el diablo viniera a tentarlo. Y es que muchas veces a lo largo de nuestra vida, en momentos claves, va a ocurrir exactamente lo mismo. Dios va a querer levantarle a usted en algo diferente, Dios va a querer que usted crezca espiritualmente, el Espíritu Santo va a permitir que usted pase por una prueba y el enemigo va a venir también para ver de qué manera te tienta, y la razón por la cual él te tienta es para apartarte del propósito de Dios. Y la manera en la cual nosotros vencemos, nos muestra la Escritura, es solamente una, que es apoyándonos en la palabra. Es decir, yo no puedo vencer al diablo echándole ganas nada más y resistiendo. Siempre en medio de una prueba, en medio de una tentación, hay un asunto de fondo que usted tiene que preguntarse. Y tiene que preguntarle al Señor, en medio de su situación, Dios, ¿qué es lo que está en juego? Porque sabe, al diablo no le interesa si él lo aparta de usted, si él lo aparta de Dios, haciéndolo caer en un pecado u otro. Él lo que le interesa es que usted no camine en el plan de Dios. Y si lo hace de una manera o de otra, le es indiferente. Él lo que busca es, no importa si usted cree en Dios, él lo que busca es que usted sea parte de ese plan y ese propósito al cual Dios le ha llamado. Así que vengamos a Lucas capítulo 4, por favor, y vamos a leer lo que nos muestra la palabra aquí. Vamos a ver de qué manera venció Jesús y cómo Él estuvo en un momento en ese punto de quiebre con estas dos fuerzas de tensión llamadas prueba y tentación en su vida. Dice Lucas capítulo 4, versículo 1, entonces, leemos, ¿verdad? Nos dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, nótese la condición, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por él, por el Espíritu, al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y nótese lo interesante aquí de cómo cierra este texto y cómo inicia en el versículo 1. Dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Es decir, Jesús no estaba buscando problemas, Jesús no estaba buscando el pecado, Jesús estaba allí en un momento específico, llevado por Dios para algo puntual. Porque si nosotros continuamos de aquí en adelante, en el versículo 14, nos dice que Jesús inició el ministerio con poder. Él no pudo haber comenzado el ministerio si no pasaba la pruebita que tenía que pasar. Y de la misma manera hay cosas que Dios quiere darnos
bendiciones, ministerios, llamados, crecimiento y demás, que Dios va a permitir que vengan a nosotros pruebas y que venzamos en el poder del Espíritu para que entonces podamos avanzar. Amén. Por eso es muy importante que nosotros no huyamos a las pruebas y que cuando estemos en medio de ellas, nuestra pregunta al Señor sea buscando claridad y preguntándole qué es lo que Él quiere que aprendamos en medio de eso. Dios, ¿qué es lo que está en juego? ¿Cuál es la mentira que Satanás quiere que yo absorba y cuál es la verdad en la cual tú quieres que yo me posicione? ¿Cómo se supone, Dios, que yo responda a esta situación en la cual yo me encuentro? Si vemos, el enemigo trae a Jesús en medio de esto 3 pruebas, ¿cierto? 3 pruebas trae el enemigo. Y la primera es muy evidente: 40 días de ayuno. Lo más lógico era que Jesús tuviera hambre. Y en medio de esto, el enemigo le ofrece pan. ¿Y qué le dice? Si eres hijo de Dios. Y en las 3 pruebas ejerce la misma frase de entrada: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre. Podemos ver aquí en esta primera prueba que el enemigo está ejerciendo en contra de Jesús, cómo muchas veces las tentaciones del diablo van a venir a nosotros para probarnos en cosas básicas, en cosas de nuestras necesidades básicas, en subsistencia como el pan, en impulsos, en tentaciones de todo tipo, tentaciones humanas, tentaciones emocionales, tentaciones sexuales, tentaciones en nuestras necesidades básicas. Y es allí donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender algo muy importante, y es que lo único que necesitamos en esta vida, en realidad, para poder vivir, es el Señor. Dependencia de Él. Porque Él va a venir a presentarnos. Recordemos que estamos en una cultura que premia la gratificación instantánea antes de buscar las cosas a largo plazo como tienen que ser. Él va a venir a ofrecernos las cosas rápido y de entrada. Y nosotros tenemos que recordar que Dios tiene un tiempo perfecto para darnos las cosas que tiene para nosotros. Laborales, emocionales. Podemos tomar el caso de una persona que esté buscando un esposo, ¿verdad? Un soltero, una soltera que necesite una pareja y tiene que esperar el tiempo del Señor. Y cómo el enemigo va a traer de una o de otra manera tentaciones para que, saliéndose del diseño de Dios, busque llenar ese vacío o esa necesidad de una manera que no lo es. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es suficiente. Él tiene que llenar todas nuestras necesidades. Las tentaciones del enemigo, en este caso la prueba, vino para probarle en una necesidad básica, y él supo bastarse en el Señor. No salirse del marco en el cual Dios lo tenía, no adelantarse a ver cómo solucionaba él las cosas de una manera acelerada, ni siquiera usando algo que podría haberse llamado el poder de Dios, decir una piedra que se convierta en pan. Él supo mantenerse en el marco correcto. La segunda prueba que el enemigo utiliza es muy interesante, y él le dice: todo esto que está acá, la gloria de todas estas ciudades, te la voy a dar si tú me adoras. Recordemos que el enemigo tenía una posición de autoridad para aquel momento, por el pecado de Adán y Eva. Él es el príncipe de este siglo, dice la palabra. Y él busca en este momento que Jesús rinda algo ante él. Busca que Jesús le adore, pero en ningún momento le dice que deje de creer. Y considero que esta es una de las pruebas más sutiles que nosotros como hijos de Dios vamos a confrontar en nuestra vida. Y es el creer en Dios, mantenernos creyendo en Dios. Sabemos que Él existe, que Él es y será, pero bajo los términos del enemigo. Es decir, siguiendo una vida en pecado, adorando lo que el mundo adora, viviendo según los estándares de la sociedad, apartados del diseño que Dios tiene para nosotros. Todo esto se te daré si tú postrado me adorares. Él no estaba buscando que Jesús dejara de creer en Él. No estaba buscando que le negara, simplemente que se rindiera a lo que los reinos de este siglo, a lo que el mundo, a lo que la sociedad vende y nos ofrece, y siguiera creyendo en Dios, pero en medio de todo eso. Y la tercera prueba que el enemigo le
presenta al Señor en este momento es con respecto a el temor. Él lo lleva, dice que al pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate de aquí, porque está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Qué interesante, porque es muy parecida a la anterior. Es pretender que Dios se ajuste a mis términos. Lo lleva al pináculo y es: Señor, yo creo en usted, creo en su palabra, yo de aquí me voy a tirarme y usted tiene que cumplir su palabra y tiene usted que hacer básicamente lo que yo estoy diciendo en el momento que yo lo estoy diciendo. Con la palabra de Dios, utilizando la misma Biblia, que Dios se ajuste a lo que yo quiero en el momento que yo quiero. Qué interesante, porque muchas veces nosotros como hijos de Dios vamos a estar justamente siendo tentados de la misma manera. En nuestras necesidades básicas, seguir creyendo en Dios, pero bajo los términos que la sociedad establece, según lo que el mundo dice. Seguir creyendo en Dios y pretendiendo que Dios haga las cosas como yo quiero que se hagan, en el momento que yo quiero que se hagan, no esperando que venga la respuesta de Dios en su tiempo, o ajustándonos a lo que el Señor tiene para nosotros. Y si nos damos cuenta de esto, hay algo muy interesante: la tentación en el marco más amplio, no solamente como un evento aislado. ¿Qué es lo que busca la tentación? Sacarnos del propósito, del camino. Apartarnos del propósito de Dios. No se trata simplemente de un acontecimiento. Al final ni siquiera quiere que le sigas, sencillamente que te apartes de Dios, eso es todo. Exactamente. O sea, no hay un liderazgo a seguir ahí siquiera. Exactamente. El fin último de la tentación es apartarnos del plan de Dios. La tentación en el marco amplio es la inclinación de nuestro viejo hombre también a apartarnos de Dios. Y el enemigo apuesta justamente a eso, a nuestro viejo hombre. Por tanto, para vencer la tentación hay algo que se necesita, que es medular y no es negociable, que es una total decisión firme de obedecer a Dios, pero bajo sus términos. Bajo los términos de Dios. Es decir, Dios es Dios, y si Dios es Dios, entonces voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Jesús, estando allí, Él podía haber ordenado que las piedras hicieran pan. Él podía haber ordenado que los ángeles le sostuvieran, pero Él también sabía que Él no tenía el control remoto de Dios. Dios hacía las cosas como Él quería y en el momento que Él tenía que hacerlas. Y el enemigo siempre va, muchas veces, a utilizar inclusive eso, nuestra propia identidad en Dios y lo que creemos ser en Dios, para sacarnos del plan de Él y movernos de una manera temeraria en otros asuntos. Si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Si usted es hijo de Dios, haga tal. Y es allí donde tenemos que aprender de la misma manera que Jesús a depender del Espíritu Santo, a depender de la provisión de Dios. Dios nunca nos va a abandonar. Nunca. Y Satanás muchísimas veces va a presentar esa mentira a lo largo del camino. Ya Dios como que se olvidó de usted. Ya el propósito de Dios quedó mucho tiempo allá atrás, hace muchos kilómetros. Y es justamente ahí donde nosotros tenemos que volver nuestra mirada al Señor, recordar que Él no nos ha abandonado, pero pedirle que venga la dirección de su Espíritu Santo, la fortaleza de Él para que podamos caminar hacia donde Él quiere que caminemos. Amén. Nótese lo que dice la Escritura con respecto a esto. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Soporta la tentación. Dice que hay bendición en soportar, en sobrellevar, en pasar la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Quiere decir que en este proceso de la tentación,
cuando ella viene a nosotros. El pecado también es un proceso que primero es concebido y luego dado a luz. Y nosotros en esta dinámica tenemos que aprender a responder. Es decir, el enemigo viene con la mentira y él lo que busca es inyectarla en nosotros. Y si la inyectó, entonces ese pecado es concebido. Y si es concebido, luego es dado a luz también. Cuando da luz dice que da luz muerte. Entonces, nosotros podemos ser tentados y vamos a ser tentados constantemente. Ya le doy la palabra. Lo que tenemos que hacer es que n cantidad de veces, cada vez que viene esa tentación, tenemos que rechazarla de la misma manera que Jesús lo hizo, utilizando la palabra. El engaño del enemigo está en que estás siendo tentado, entonces ya pecaste, y no necesariamente. Usted puede ser tentado y no pecar. Usted puede ser tentado miles de veces y mantenerse en santidad. Si usted responde conforme a la palabra de Dios. Jesús no pecó en ninguna de las 3 tentaciones que vino a él, pero fue tentado. Y de la misma manera nosotros vamos a recibir esa tentación de diferentes maneras a lo largo de nuestra vida, en diferentes temas, y es allí donde tenemos que buscar el rostro del Señor y preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres que yo aprenda. Para que de la misma manera que Jesús lo hizo, cada vez que el enemigo traía esa prueba, Jesús le daba una respuesta, que a veces parecía incongruente la respuesta que Jesús daba. Parecía que no tenía absolutamente nada que ver, pero él sabía cuál era el tema en cuestión que el enemigo estaba buscando en ese momento engañarle. Él sabía que estaba buscando que hiciera idolatría, que lo adorara. Él sabía que estaba probando la voluntad del Señor, que estaba probando al Señor en sus necesidades más elementales, y él pudo responder a través de cada una de ellas. Amén. No. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque a lo largo de nuestro camino muchas veces puede hacer que fallemos. Somos humanos, caemos en tentación, pecamos. ¿Qué se supone que hace uno después de una caída? Y no de una caída normal, un costalazo de esos. ¿Cómo reponernos? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Pero la carnalidad, cuando yo digo que cuando estamos en carnalidad, lo que tiende el ser humano, que cuando caes, te alejas más y más te sientes indigno. Y es lo que yo digo, como que incluso el trabajo del diablo no solamente está en coger y hacerte caer para apartarte, sino que llevarte al otro lado del río, o sea, del otro lado. Entonces, y Dios habla de eso, que cuando a veces, porque yo me sentí así, qué pecado, o en la adolescencia de algún tipo uno se aleja, ¿verdad? Uno siente mucha vergüenza y dice, ¿cómo yo voy a ir a buscar? O sea, uno conoce la magnificencia, el poder, lo enorme que es Dios, y uno se siente nada, se siente polvo, pero Dios en su amor busca que justamente es ahí cuando nosotros tenemos más que buscarlo y clavar, o sea, cabeza al piso y pedirle perdón. Amén, amén. Veamos lo que dice la Biblia con respecto a esto. Esto está en Isaías, quiero leerlo para ustedes. Isaías dice de la siguiente manera: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías, ya les doy la cita. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces dice aquí: deje el impío su camino, y este es un punto verdaderamente importante. Dice: deje su camino, el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase al Señor. Es decir, el arrepentimiento es la puerta de entrada, cierto, pero la transformación que se da es bajo los términos del Señor. Porque muchas veces decimos: sí, Dios, yo pequé y estoy mal, pero ahí voy caminando, a mi manera voy a hacerlo. No hay tal manera, la única manera es a la manera del Señor. Y cuando Él dice, porque sus caminos no son mis caminos, lo que le está diciendo es: no me diga usted a mí cómo hacer las cosas.
Hay una manera en la cual nosotros somos restaurados, y es acercándonos a Él, y es haciendo que la palabra de Dios sea encarnada en nosotros, que sus pensamientos sean los nuestros. No que yo venga a mostrarle a Él una versión 2 del diseño que Dios tiene y decirle, vea, esta es la versión mejorada mía de la suya, y yo me voy a adecuar a esa opción. Sino yo siguiendo las cosas de la manera que el Señor lo ha establecido en su palabra, para que sea conformado a su imagen. Si Él me manda a mí a buscar su rostro, a buscar la verdad, pues entonces en ella, en la palabra, yo voy a encontrar la verdad de lo que Él está diciendo, de cualquiera sea la situación, sea la prueba que esté pasando. Él me va a dar esa verdad, y yo tengo que orar sobre ella. Tengo que permitir que esa verdad se sincronice con mi mente, y yo tengo que vocalizarla, tengo que verbalizarla, tengo que creerla y tengo que vivir por esa palabra. Para que cada vez que viene la prueba y la tentación, yo tenga el proceso aquí claro en mi mente, por dónde viene la mentira y qué es lo que Dios dice al respecto, para yo poder también responder con respecto a eso que estamos viviendo. Amén. Bueno, vamos a ver, es que me queda como una duda ahí. Entonces la palabra de Dios dice que Dios no nos mete en tentación, o sea, pero por el otro lado dice que el Espíritu llevó a Jesús para ser tentado, o sea, contradictorio. Correcto. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es comprender lo que estábamos hablando antes. En medio de la prueba, Dios busca de nosotros un crecimiento. Dice que es necesario que aún la fe sea probada, porque como el fuego dice que adquiere mayor valor. Es decir, Dios permite las pruebas en nuestra vida, y así como lo permitió en Jesús, porque ellas nos van a permitir crecer y darnos cuenta del poder de la palabra de Dios en nosotros y vivir conforme al diseño. Ok, entonces hay pruebas que vienen de parte de Dios, ¿verdad? Correcto. Hay pruebas que vienen de parte del enemigo. Las tentaciones, correcto. ¿Y cómo puedo rápidamente determinar eso? Lo que tenemos que hacer es, en medio de esa prueba, darnos cuenta qué es lo que está, cuál es el tema de fondo. Es decir, qué es lo que está buscando esa tentación o esa situación que estamos viviendo en nuestra vida en este momento. Si busca apartarnos del Señor, y cuál es la verdad de Dios para ese asunto que la persona está pasando. Una vez que lo sabemos, qué dice la palabra con respecto a esa situación que yo estoy viviendo, pongámosle un problema familiar, una diferencia en una pareja, cónyuges, y están siendo probados en esto. Puede ser que lo que Dios quiera que ellos aprendan sea el perdón, y el enemigo por el otro lado lo que quiere inyectar más bien es que haya disensión. Entonces lo pueden ver a lo externo como una situación complicada y negativa, y el enemigo metiendo ruido a la situación. Lo que esa persona o esa familia tiene que hacer es buscar en Dios, que es lo que dice la palabra, para poder vencer esto. ¿Qué nos dice? Que nosotros tenemos que ser, tenemos que ser perdonadores, tenemos que ser misericordiosos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y con esas herramientas responder a la situación que se está pasando. Dios por un lado puede permitirlo para crecimiento de la pareja, y el enemigo por el otro va a buscar que caigan en la humanidad caída, en perdón, en obras de la carne y en todo lo demás. ¿Queda claro? Yo creo que, como ese pasaje que leíamos antes dice que Dios no tienta a nadie, sino que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Entonces, cuando es el enemigo el que está propiciando la tentación, puede ser inclusive en medio de una prueba que Dios está permitiendo, ¿verdad? O sea, que Dios está permitiendo una prueba para probar la fe de uno, para ver si el corazón de uno está en obedecerle a Él. Y en medio de eso viene el enemigo y viene a reducir la concupiscencia de uno y el viejo hombre, y el enemigo quiere, en medio de eso también, como un estilo y encoge, ¿verdad? A ver a quién le da uno su corazón, y a ver a quién le responde uno primero, ¿verdad? Si a la carne y a la propia concupiscencia, o si decide uno someter su humanidad al Señor y obedecer a Él. Entonces yo creo que en el momento, lo que uno tiene que hacer es orar para que el Espíritu Santo le permita a uno entender el propósito de Dios en medio de esa prueba. Porque siempre el enemigo va a querer, en medio de una circunstancia difícil, que uno se vuelva en su humanidad a hacer lo que carnalmente uno haría. Siempre el enemigo va a estar presente, porque
porque el propósito de él siempre es apartar al hombre de Dios. Entonces, en una prueba, en una circunstancia difícil, yo creo que lo que uno tiene que hacer es orar, que el Espíritu Santo le permita a uno entender cuál es el propósito de esa prueba, si el Señor lo está permitiendo con un propósito, cuál es, y pararse firme en la palabra para vencer al enemigo las veces que se levante para tentarlo a uno, para traerle pensamientos de mejor deje todo tirado, o responda así, o actúe así. Uno en la carne desearía a veces, dependiendo de las circunstancias, si es un encontronazo con alguien o así, responder en la humanidad, ¿verdad? Hacerlo uno. Y ahí uno dice, no lo voy a hacer en mis fuerzas o en mi carne o como yo humanamente respondería, sino que dice la palabra del Señor, con benignidad, con misericordia, si es un caso con una persona, por ejemplo. Y en medio de eso estamos siendo probados en ambas partes, ¿verdad? Si respondemos en la carne, como que le dimos gusto al diablo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si no respondemos en la carne, sino que en el Espíritu, el Señor nos está permitiendo ser fortalecidos, crecemos, fortalecemos nuestro carácter en Dios también. Yo veo como que se unen las dos. Exacto. Y un tema aquí de fondo es, a través de lo que mencionan, que el Señor siempre va a buscar de nosotros que nos acerquemos a Él para aprender la manera en la cual tiene que resolverse el asunto. ¿Qué nos dice la Escritura? Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Es decir, llevémoslo al caso de Jesús aquí. Jesús estando en el desierto, el enemigo viene con la prueba. Si Jesús no se somete al Señor, incluso en su hambre en ese momento, muy sencillamente pudo haber caído en la tentación. Y la prueba era de Dios. Dios le estaba llevando allí para que él aprendiera a depender de Él, a bastarse en el Señor, a reconocer la identidad que él tenía en el Señor y poder hacer lo que Dios le estaba llamando. Él tenía que someterse a Él, resistir al enemigo en cualquiera de los embates que estaban en ese momento, y entonces ocurrió lo del final del capítulo. Dice, entonces el enemigo acabó la tentación, todas las que tenía en ese momento, por un tiempo, y se apartó. Ese es justamente el marco de operación en el cual nosotros estamos. Eso quiere decir que volvería. Quiere decir que volvería. Someterse a Dios, resistir al enemigo y Él huirá. Y esa dinámica va a ser una constante en nuestro caminar. Pero también podemos vivir una constante de victoria sobre el enemigo. Si nosotros aprendemos a someternos a Dios, a remitirnos a Él por una respuesta en medio de esa prueba, y Dios nos va a dar la verdad, nos va a dar la palabra para poder responder a cada una de las situaciones que hay, de lo que estamos pasando. Amén. Excelente. Entonces,